Bendecimos el nombre de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Exaltamos a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor y Salvador, y glorificamos al sublime Espíritu Santo. Con toda alegría y regocijo, exaltamos su nombre. Descubrí que puedo ser lo que soñé. Si me reflejo en tu mirada, el dolor que existía en mi ser se fue cuando tu gloria pude ver. Tú eres el centro y mi sustento, eres lo mejor que hay en mí, la luz que brilla y me ilumina, me diste tu amor, es suficiente para mí, soy lo que puedo ser en ti. En ti. Quiero que el mundo pueda recibir el gran amor que tú me das, el vacío que existía en mi ser, lo llenaste de tu gozo y de tu paz. Tú eres el centro y mi sustento, eres lo mejor que hay en mí, la luz que brilla y me ilumina, me diste tu amor, es suficiente para mí, soy lo que puedo ser en ti. En ti. Oh, es por ti. Te
Qué bendición poder llegar hasta el lugar donde usted está. Le saluda el pastor y profeta Jorge Cristales, Fuego de Dios Ministerios Villanueva, Guatemala. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar sintonizando y estar pendiente de estos mensajes que sabemos seguirán edificando todo su ser. Y en esta oportunidad hemos titulado a esta reflexión de la palabra La Cruz. Y queremos iniciar de esta manera. Según cuenta la historia, salió el esposo a trabajar. Cuentan algunas personas que la esposa era alguien quien clamaba por él, porque en algunas oportunidades ella le había invitado para que asistiera juntamente con ella a la iglesia. Pero él decía que por su trabajo o por otras actividades que tenía que hacer, siempre le decía un no a su esposa. Su esposa sabía perfectamente que en alguna oportunidad, en algún día, él iba a tener un encuentro con Jesús. Ella no dejaba de clamar, no dejaba de pedirle al Señor que hubiera un cambio en su esposo. Ahora bien, el esposo, muy dedicado a su trabajo, un hombre que siempre llevaba la provisión a su hogar, respetuoso de su esposa y de su familia, respetuoso también de todos sus vecinos, tenía un perfil quizá impecable, pero aún así no había tenido un encuentro con Jesús como su esposa y sus hijos lo habían tenido. Cuenta la misma historia que este varón, viniendo de su trabajo, había sido un día muy laborioso. Es más, su esposa le hizo una llamada y luego le manda un mensajito por teléfono diciéndole, no vayas a tardar porque tenemos que celebrar la Pascua y tú tienes que estar aquí en nuestra casa para compartirlo con nuestra familia. Y él le responde, no te preocupes, llegaré a la hora que se tiene que servir la comida. Él viene, prepara todos sus instrumentos de trabajo y empieza a recorrer esas calles para poder llegar a su hogar. Pero yendo de camino, vio una gran multitud. A lo lejos se escuchaban sollozos de mujeres que lloraban. Otros decían, es injusticia lo que están haciendo. Pero otros decían, qué bueno que esté sucediendo esto. Es más, deberían de pegarle más fuerte. Él, atraído por lo que estaba escuchando, por lo fuerte de la multitud que había, él vino y empezó a caminar un poco. Y abriéndose paso entre la multitud, una vez más escuchaba más cerca a algunas mujeres que lloraban y que quizá daban gritos al ver la injusticia que estaban haciendo unos soldados. De repente él no aguanta la duda y le pregunta a alguien, hey, mira, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué las personas están llorando? Y yo veo ahí a tres personas que las están golpeando en este momento, pero uno de ellos le dice, lo que sucede es que van a crucificar ahí al que se dicen que es el Mesías, según se hace llamar Jesús. Hasta ese entonces, este varón entendió que era Jesús el que lo llevaban en esas calles, ensangrentado. Algunos aprovechaban para tirarle alguna clase de piedra, otros lo injuriaban, pero este varón, al verlo, algo sucedió ahí. Pero no solo se detuvo para verlo, sino que de repente sintió que una mano le toca al hombro y le dice, hey, tú hombre, venga acá, toma esa cruz y ayuda a este varón. Él no podía entenderlo,
porque estaba recibiendo orden de un soldado romano. Entonces, viene este varón y toma esa cruz, y la persona que en ese momento, por tanto golpe, por tanta fatiga, por tanto desvelo, por tanta situación dura que había pasado toda esa noche, estaba un poco debilitado y le costaba en cierta manera seguir cargando esa cruz. Yo puedo imaginarme ese cuadro cuando este personaje hasta aquí desconocido toma esa cruz. Esa cruz estaba ensangrentada. En esa cruz estaba mucha sangre de ese hombre con el que él había tenido ese encuentro en este momento, pero por alguna razón él no renegó nada, sino que hace el esfuerzo y toma esa cruz que pesaba y se la pone al hombro. Mientras tanto, el maestro, el Mesías, Jesús, yo me imagino que solo se la haber quedado viendo y cruzó entre labios una sonrisa que jamás olvidaría este hombre con un nombre incógnito hasta este momento. Ambos empezaron a caminar juntos. No describe la Biblia si en ese caminar platicaron o hubo algún cruce de palabras entre Jesús y este varón que llevaba esa cruz. Pero yo pienso que mi Jesús, en su fondo, haber dicho, gracias Padre por haber enviado a este varón para mitigar un poco mi debilidad y así poder llegar hasta la cúspide de ese monte donde yo voluntariamente me voy a ofrecer, como tú me lo has pedido, por toda la humanidad. Este hombre seguía cargando la cruz y no entendía por qué lo estaba haciendo. Aunque venía muy cansado de su trabajo, había tenido un día muy fuerte a lo que él se dedicaba porque, según se sabe, venía del campo. El sol estaba profundamente fuerte. Además de eso, el bullicio de todas las personas, aún él llevando la cruz, la persona que iba a la par, Jesús, le lanzaban aún piedras, le lanzaban aún escupidas. Me atrevo a decirle que alguna de esas escupidas o bien piedras en algún momento rebotaron y también le cayeron a ese hombre. Otras quizá pegaban en esa cruz. Pero este hombre tuvo un encuentro con alguien que hacía tiempo su esposa le estaba presentando. Llegan a la cúspide. Luego le dice el soldado, detente, hasta aquí llegas. Y él desciende de ese monte. Una vez más, pienso que mi Jesús lo voltea a ver una vez más y le cruza una sonrisa. Me atrevo a decirle que quizá fue con la última persona que él dio esa sonrisa. Quizá no le habló, pero con esa sonrisa estaba demostrando gratitud hacia aquel hombre incógnito. Sabe que esta historia está plasmada en la escritura de la Biblia. Podemos ir nosotros y corroborarla en el libro de Marcos. Dice en el capítulo 15, versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sabe? Después que este hombre incógnito, que ahora ya sabemos su nombre, Simón de Cirene, tuvo ese encuentro con Jesús, después que él llevó esa cruz, nunca más él volvió a ser la misma persona. Este hombre, cuando regresó a su casa, abrazó a su esposa, abrazó a sus hijos y le dice, mira, no puedo creer lo que me pasó hoy. Y la esposa muy feliz le dice, no, no tienes por qué contarlo.
Yo lo estaba viendo ahí por la televisión, todos los noticieros estaban pasando esa noticia de que al Hijo de Dios, a quien le llaman el Rey de los Judíos, hoy lo iban a crucificar en ese madero. Pero yo te vi ahí, yo reconocí tu ropa, que fuiste tú el que le ayudaste a llevar esa cruz. Y el esposo le dice, no sé, pero desde que lo vi, sentí dentro de mi interior, en todo mi cuerpo, una fuerza que nunca antes yo había sentido. De hecho, yo venía muy cansado, demasiado cansado, porque tuve mucho trabajo, pero solo puse mis manos sobre esa cruz y mira, todavía tengo sangre acá en mis manos, incluso en mi ropa, pero desde que esa sangre tocó mis manos y mi ropa, me siento diferente. Es más, te recuerdas que tenía problemas con la columna, que me dijeron que tenía ahí un disco desviado acá en la columna vertebral. Mira, me siento totalmente renovado porque desde que la sangre de ese hombre a quien ayudé con esa cruz, yo la pude tocar, yo la pude observar, me siento diferente, me siento con nuevas fuerzas dentro de mi corazón, aunque soy una persona que vivía en aflicción, en tristezas o en preocupaciones, déjame decirte que a partir de este momento ya no soy el mismo. Mientras este hombre hablaba, su esposa se le quedaba viendo y quizá entre sollozos, entre regocijo y gratitud a Dios, quizá ella levantaba sus manos para decir, gracias Padre, porque las oraciones que yo hacía por mi esposo cada día, hoy la estoy viendo transformada en una realidad. Sabe que toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo jamás volverá a ser la misma persona. Todo hombre, toda mujer que tiene un encuentro directo con Jesucristo jamás va a ser el mismo hombre o la misma mujer. Van a haber cambios cualitativos y cuantitativos en su interior que se van a reflejar en su exterior. ¿Sabe cuál fue la mayor bendición de todo esto? Que en el libro de Romanos se habla que Pablo tenía como discípulo a uno de los hijos de Simón de Cirene. La Biblia menciona que Rufo era un discípulo de Pablo. Es más, Pablo le dice que le salude a su mamá. Mire lo que causó este encuentro con Jesús. Este hombre Simón de Cirene jamás fue el mismo, pero toda su casa le sirvió. Y luego sigue diciendo, como acabo de mencionar en el libro de Romanos, que su familia seguían sirviéndole a Jesucristo. ¡Qué bendición! Que toda una familia, al tener un encuentro directo con Jesucristo, van a haber cambios muy grandes, cambios de bien, cambios de bendición, cambios de felicidad, planes totalmente del corazón de Dios para estas familias. Quiero seguir enfatizando esto. Yo no sé qué pasó con este hombre esa noche cuando él fue a acostarse. Yo pienso que en su mente y en sus ojos, cuando este hombre cerraba sus ojos, podía visualizar el rostro de Jesucristo. Quizá en ese caminar, como vuelvo a decirle, platicaron o se cruzaron algunas palabras. La Biblia no lo describe, pero de algo sí estoy totalmente convencido, que toda persona que viene y tiene un encuentro directo con Jesús, jamás volverá a ser el mismo hombre. Aquel hombre frívolo, aquel hombre que por cualquier cosa discutía con su esposa, aquel hombre que nunca le dedicaba tiempo a sus hijos, aquel hombre que siempre tenía excusas por su trabajo, por atender
sus actividades, tuvo un cambio de 360 grados. Jesús transformó su corazón. A partir de ahí, la esposa tuvo al mismo esposo, pero cambiado de su corazón. Ya juntos ellos asistían ahí a la sinagoga. Ya juntos ellos como familia adoraban a aquel hombre que por un momento, por unos minutos, estuvo junto con él llevando esa cruz. ¿Sabe? Nunca sintió dolor en sus hombros, nunca sintió dolor en su espalda o como él se quejaba de su columna, porque la persona que está con Jesucristo siempre lo va a tener todo. La persona que le cree a Jesucristo, todo lo que le pida al Padre por medio de él, le será dado. Por eso este hombre, así como dijo Josué, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y eso está plasmado en el libro de los Romanos, cuando ya no aparece ahí Simón, pero sí aparece el nombre de su hijo que le está sirviendo al Señor y tiene como mentor a Pablo, el perito arquitecto. Pero en el libro de Lucas, capítulo 14, dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese mismo pasaje lo podemos ver también en la versión, traducción, lenguaje actual. Dice de esta manera: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Ah, una vez más, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, ¿sabe? Todos nosotros tenemos que morir en una cruz. Y cuando se habla de cruz, no se está hablando literalmente de ese madero donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, cuando dice que tenemos que morir en esa cruz, todos los días tenemos que morir a todo aquello que no edifica. Todos los días tenemos que renunciar y decir no a todo aquello que no exalta el nombre de Jesucristo. Es ahí donde el Señor dice, tienen que morir en esa cruz y estar dispuesto a hacer mi voluntad. Eso es lo que más cuesta, porque al ser humano le gusta hacer siempre su voluntad. Al ser humano, hoy en día, a la mayoría le gusta que le sirvan y no servir. Eso significa morir en la cruz, servirle a nuestro Señor. Eso significa que nosotros, para merecer todo lo que mi Señor Jesús quiere y tiene preparado para cada uno de nuestras vidas, tenemos que renunciar a cosas que nos apetecen, que nos gustan, para decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Ya no hago lo que me gustaba hacer, ahora hago lo que a ti te gusta. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire cómo lo decía el apóstol Pablo. ¿Sabe que con muchos años anteriores a mí me gustaba mucho la música romántica, me gustaba mucho la música en inglés también así romántica, aunque no sabía lo que decía en el inglés, pero me gustaba también por la clase de música. Es obvio que hace años atrás esa clase de música no era una alabanza para exaltar a Jesús, no, pero me agradaba. Cuando mi Jesús permitió que yo le conociera a Él, cuando Él permitió que empezara a servirle hasta el día de hoy, Él me quitó todo aquello. Tenía en ese entonces, no había lo que hoy existe en USB o un CD, no.
eran unos cassettes de música. Ahí se metían en las radiograbadoras o un equipo de sonido. Sabe que todo eso lo hice a un lado, es más, lo destruí. ¿Por qué? Ya no lo necesité. Yo lo hice sin saber que estando ejecutando ello, yo estaba muriendo en esa cruz. Yo le estaba diciendo no a aquellas cosas del pasado que en un momento fueron bonitas para mí, me agradaron, no lo niego, pero cuando uno tiene un encuentro con aquel hombre que dio su vida en aquel madero, con aquel personaje que por usted y por mí llevó esa pesada cruz, derramó su sangre y entregó su vida para darnos vida a nosotros. Cuando uno tiene un encuentro con él, ya todo lo demás es lo de menos. A eso se le llama morir en la cruz. Todos nosotros tenemos que morir diariamente en esa cruz. Le hago una pregunta y con todo respeto se la hago. ¿A qué tiene que morir usted en esa cruz? Le voy a recordar algo. Quizás tiene que morir a ese carácter muy fuerte que tiene. No es malo tener un carácter, sino saberlo dominar. Porque muchas veces por tener un carácter muy fuerte y que no pueda dominar, puede ofender a las personas, puede causarle daño a las personas. Tiene que morir, quizá al griterío. Le gusta gritarle mucho a sus hijos, le gusta gritarle mucho a su esposa, le gusta gritarle mucho a sus trabajadores o a sus compañeros de estudio. Ah, tiene que morir a eso. Por alguna razón, pudiera ser que hubiera una pizca de enojo en usted y que por cualquier cosa, como si es aquella pastilla o tableta Alka-Seltzer que le echan agua y luego se sube, quizá tiene que morir a esos enojos. A eso se le llama morir en la cruz. Y así podemos enumerar otras cosas, como por ejemplo, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo para conectarme y ver estos mensajes. Tiene que morir a esas cosas y decirle, Señor Jesús, si tú me has dado la vida, yo la dedico para ti, para servirte. ¿Verdad que está fácil? Ahí con la persona que le está acompañando, dígale, mira ya con estos ejemplos, ¿a qué tenés que morir? Ahora usted respóndale, lo mismo te pregunto a ti, ¿a qué tienes que morir? Todos tenemos que morir a algo que no edifica. Hay que morir a estar viendo películas que no edifican, películas de quizá de pornografía, películas donde están incentivando lo que es el sexo, películas eróticas. A eso hay que morir. Hay que morir a aquella clase de música que no edifica el alma, sino que corrompe los oídos. Esa música que la letra que trae incita a la violencia, incita al vicio, incita a rebelarse en contra de sus padres, incita a rebelarse en contra de Dios. Hay que morir a eso. Pero también algo muy importante, hay que morir a esas palabras que salen de la boca que no edifican. Esas palabras que en lugar de bendecir pueden maldecir a alguien. Esas palabras que en lugar de edificar pueden destruir los sueños, los anhelos de esas personas. A eso hay que morir. Por eso sigue diciendo la escritura. Veamos este otro pasaje en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Ese mismo pasaje de Marcos 8:34 en la versión TLA dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Vuelvo a repetir. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. ¿Sabe? A eso significa seguir a Jesús. La persona tiene que morir en esa cruz. ¿Sabe? Tiene que dejar de hacer su propia voluntad. Es que hoy en día se ven aquellas situaciones que la persona toma una decisión y aunque su esposa o sus papás o un buen amigo le dice: mira, no es correcto que hagas esa negociación. No, yo ya tomé esa decisión y así tiene que ser. No, hombre, pero mira, por alguna razón yo no siento paz que hagas sociedad con esa persona. Mira, déjame, yo conozco a esa persona y yo sé lo que hago. Ah, a eso se le llama hacer su propia voluntad. Pero el que decide seguir a Jesucristo, ¿qué va a hacer? Se va a doblegar. Ya no va a hacer lo que le gustaba hacer, sino que va a empezar a realizar lo que mi Cristo le dice que tiene que hacer. ¿Sabe? Hoy en día eso es lo que necesitamos. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos y dejar que la mente de mi Cristo genere los pensamientos de Él en nosotros. Todos, de una u otra manera, tenemos buenos ideales, pero mi Jesús dice, no solo a sus discípulos, lo que en este pasaje vimos que dice, llamó a sus discípulos y a la gente. Él les hace la invitación. Él les dice: tú quieres ser mi discípulo. Hey, jovencita, ¿quieres ser mi discípulo? Tú joven, tú adulto, tú anciano, tú niño, ¿quieres ser mi discípulo? Ven, solo algo. Ya no van a hacer su voluntad, ahora van a hacer mi voluntad. Ese es el único requisito. Cuando la persona dice sí, a partir de hoy haré tu voluntad y no la mía, se constituye en un discípulo de Jesús. Está doblegando todo su ser y está permitiendo que el Espíritu de Dios le guíe en todo tiempo y en todo momento. Quiero dejar esto en sus corazones. La pregunta es: ¿está dispuesto a morir en esa cruz? Yo le animo a que lo haga. Yo le animo que, así como aquel personaje de Simón de Cirene, que tuvo ese encuentro con Jesús, que usted también lo tenga. Usted me podrá decir: mire, yo ya he tenido ese encuentro con Jesús, lo felicito. Ahora le motivo para que esos encuentros sean más consecutivos y no sean tan aislados. Yo le suplico a Dios y oro por usted para que venga y entregue todo su ser, entregue todos sus anhelos, entregue sus ideas en las manos de mi Jesús. Y ahí donde está, si usted quiere tener ese encuentro con Jesucristo, yo le invito para que juntamente conmigo repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti a reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Hoy renuncio a todo señorío contrario al señorío de Jesucristo y declaro que a partir de hoy Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida
para cuando yo muera pueda estar contigo por la eternidad. Si usted hizo esta oración, usted está muriendo a esa cruz. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que va a tener ese encuentro cara a cara con mi Jesús. Si no tiene dónde congregarse, usted puede ver acá en las páginas que aparecen aquí en pantalla la dirección y será un gusto tenerle acá. Pero si está fuera de esta ciudad, nosotros le invitamos para que busque una iglesia donde prediquen el evangelio de nuestro Dios Padre, que prediquen a Jesucristo y prediquen al Espíritu Santo de Dios. Seguimos orando por usted.